Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados. Como siempre, Ariel Tejera junto con Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ari? Acá estamos finalizando una semana bastante corta que pasó muy rápido, pero no por esta velocidad que transcurrió dejó de ser menos intensa, ¿no? Está claro. No, casi morimos en el intento de atravesar la semana, yo creo. Qué manera de arrancar una semana el día lunes, ¿no? Sobre todo para el que no tenga televisión en casa o no esté con las noticias. Ahora, obviamente estamos hablando del partido de Argentina y de todo lo que pasó en términos mundiales, que también en cierta medida se extrapoló al agro, que el lunes tuvo una jornada intensa. Tal cual. Sí, la verdad que fue mucho movimiento de precios en el agro, bueno, y como decimos, ¿no? El mundial que no para de darnos Noticias y sustos y batacazos. alegrías. Sí, tal cual. Tal cual. Esperemos que sea un poquito más tranquilo lo que resta, ¿no? de estos días y bueno, que sea fructífero. Bueno, acá en Argentina un feriado, una semana corta. Una semana corta, un feriado el día jueves, en Chicago se sigue operando, se sigue trabajando y un día viernes, digamos, no laborable, con determinadas actividades que están y otras no, pero de nuevo, los mercados siguen moviéndose, ¿no? Tal cual. Y bueno, para no perder la costumbre y bueno, y acompañar a todos los que nos escuchan todas las semanas, acá firmes haciendo este nuevo episodio de Agro y Mercados, con el repaso de lo que fueron las principales novedades del agro de la semana y como siempre, o como, bueno, desde hace poquito, pero ya se va a transformar en una Costumbre. en una costumbre. Tal cual. Nos va a estar acompañando Sofía Rampello, nuestra estimada colega, con su columna macro financiera para analizar también las noticias que tuvimos en esta semana corta desde el plano de los mercados y también de la macro. Así que bueno, Nehuen, si querés, empecemos a pimponear un poco lo que vino pasando. Esto lo estamos grabando con lo que sería el cierre de los mercados entre el día lunes y el miércoles, ¿no? Podríamos decir. Tal cual. Y en ese sentido, ya si me permitís, Ari, arrancamos de lleno con lo que pasó en la semana en mercados internacionales en Chicago. Dale. Gran sorpresa lo que fue el día lunes, ¿no? Nos íbamos el viernes a casa con una operatoria bastante tranquila en Chicago, con algunas ganancias, es cierto, lo mencionábamos en el episodio anterior, pero que de todas maneras la soja de una sesión a la otra subió casi $15 más o menos, lo que en definitiva en la semana terminó generando ganancias de $17 si uno ve el miércoles de ayer comparado con el miércoles anterior. Los subproductos, harina ganando casi $7, ahora vamos a entrar en detalle bien qué es lo que está pasando con cada commodity en particular, y el aceite ganando casi $90 en el mismo lapso de tiempo. Los cereales tampoco se quedaron atrás y fueron partícipes de las ganancias del día lunes, un poco después que descontaron estas ganancias y hubo toma de ganancias en Chicago durante los días martes y miércoles, pero que en definitiva, en términos de este plazo que comentamos, terminaron ganando $5 y casi $3 para maíz y trigo respectivamente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el mercado se puso un poquito nervioso y candente en ese sentido? En términos de soja, se conoció que el día lunes China efectuó compras por más o menos 5 o 6 buques hacia los Estados Unidos, lo cual generó bastante optimismo con todo esto que viene pasando y venimos comentando de la guerra comercial, de compras que terminan siendo menores, de que no se terminan dando, que van corriendo las semanas y esas promesas entre Trump y Xi Jinping de determinado volumen o valor de las compras de soja y otros productos agrícolas no estaban pasando. A todo esto, ¿no? La siembra de soja en Estados Unidos que ya está finalizada y que ahora hay que seguir la parte climática, que también vamos a meternos en la parte climática y tiene sus divergencias, pero eso fue lo que sacudió un poco a los mercados el día lunes y obviamente los fondos tomaron posición en medio de todo esto y se colocaron de una determinada manera, ¿no? Que generó estas ganancias en Chicago. Por otro lado, también lo que en cierta medida sigue impactando es el hecho del conflicto en Hormuz, que parecía que se estaba empezando a cerrar, que se estaba empezando a normalizar. Y bueno, el señor Donald Trump se quedó afuera del Mundial y quiso seguir atento en otros lugares y en otras cosas. Así que bueno, un poco
no nada totalmente peligroso o fuera de lo que estamos viendo, pero sí vemos también, ¿no?, que el petróleo en esa zona de los 66, 67, 68 dólares, que había empezado a normalizarse y a estar un poco más tranquilo en ese sentido, empezó a picar de nuevo, llegó a los 75 dólares a lo largo de una rueda puntual de la semana, que fue el día miércoles, pero habrá que seguir, ¿no?, toda la evolución en términos geopolíticos para ver cómo sigue el precio del petróleo y en cierta medida Sí, qué al impacto resto de puede los tener, ¿no?, en los commodities. granos también, ¿no? Obviamente que ya lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo este año cómo repercute y también, bueno, en algún punto cómo repercute también en los precios de los insumos, ¿no? Que no fue menor todo lo que fue pasando este año, ¿no? Toda esta cuestión del conflicto y, bueno, cómo lo vimos reflejado en esos números también. Sí, totalmente. Incluso con esto, para destacar cómo viene estando la molienda en Estados Unidos, el NOPA, que es cierto que empezó a desacelerar, que venía de ritmos por encima de los 6 millones de toneladas mensuales, lo que es una bestialidad, ¿sí?, cuando uno compara los promedios o cómo venía la molienda a esta altura del periodo en relación a los años anteriores, pero que de todas maneras, por más de que empezó a desacelerar en relación a los meses de febrero, de marzo, que venía muy bien, es cierto, ¿no?, esto, ¿no?, la distancia que hay con los meses anteriores, estamos hablando de casi 1,5 millones de toneladas en promedio superior, lo cual representa un 20-25%, así que bastante importante, ¿no?, con todo esto que es un tema aparte en Estados Unidos, el tema de biocombustibles, de políticas y demás, pero que en cierta medida también le generan alguna firmeza o respaldo a la cotización del poroto. Pasando a maíz, y en cierta medida también que puede llegar a pegar en la soja, pero yo creo que maíz es más puntual por la altura del año en lo que le está pegando, es el hecho de el clima en Estados Unidos. Tal cual, Aparentemente sí, hasta sí. el día 21 de julio aproximadamente, tendremos pocas lluvias, sobre todo en el cinturón maicero y en toda la zona productiva de maíz de Estados Unidos. Ujú. También le pega en el área de soja, pero fundamentalmente en el área de maíz, con lluvias por debajo de lo habitual, de acá a los próximos 15 días, en una etapa clave para los cultivos en Estados Unidos, sobre todo de nuevo para el maíz, y todo esto se combina en muy altas temperaturas, ¿sí?, que tal vez en cierta medida, por más de que las lluvias estén, quizá no logren compensar, ¿no?, toda esta parte climática que está atravesando el país del norte, y en ese sentido los fondos obviamente seguramente tuvieron una movilidad o una variación con todo esto que está pasando por el clima justamente en el norte. Pasando un poco a Brasil, yendo a Sudamérica, sin tocar Argentina, ya prácticamente finalizada la cosecha de maíz de primera y el maíz de segunda ligeramente retrasado con el promedio de las últimas campañas, pero cuando uno ve cómo venía a esta altura del año para el año pasado, está más o menos similar, en un 20%, seguramente estos son datos del martes, seguramente tenemos un avance adicional, y en ese sentido las lluvias no son un factor preocupante para Sudamérica, al menos en el centro y en el centro-sur, sí un poco en el norte, que venía lloviendo bastante eh, con mucho caudal, mucho volumen, pero al menos en el centro y en el centro-sur se podrían avanzar con las labores sin generar tantas preocupaciones. Y por último en el trigo sí teníamos bastantes divergencias, principalmente por esto que mencionás, Ari, del tema de los insumos, de los fertilizantes, de los costos, sobre todo viendo la campaña en el hemisferio sur, llámese Argentina, llámese Australia, que generaba esa decisión mucho en la parte del productor, si decidir sembrar, no, en qué condiciones, en qué ritmo, en qué magnitud. Y todo esto combinado con un Estados Unidos que posiblemente sea la peor campaña de trigo de los últimos 50, 54 años, que se combina con rendimientos malos, sobre todo en trigo de invierno, y con el menor porcentaje o el menor en hectáreas, área sembrada, también de los últimos años. De todas maneras, Rusia está con buenos volúmenes, con buenas perspectivas. Ucrania también se estima que complemente un poco la hoja de balance a nivel mundial con 24 millones de toneladas. Lo que sí hay que seguir de cerca es el clima, ¿no?, que no solo está pegando en Estados Unidos, sino que también está pegando en Europa, sobre todo en Francia, donde ya parte de las condiciones de los cultivos que se veían muy buenas, más o menos por encima del 70% durante la semana pasada, cayeron muy de golpe, más o menos en la zona de los 50, 55 puntos porcentuales. Así que bueno, ¿no?, el clima haciendo estragos no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. De todas maneras, hay que tener en cuenta que venimos
de hojas de balance, si se quiere, de campañas anteriores bastante bien abastecidas y bastante cargadas, con muy buenas campañas, tanto en Australia como en Canadá, bueno, asimismo acá en Argentina, pero que generan, ¿no?, esta especie de divergencia que habrá que ver cómo evolucionan estos factores para ver hay un panorama más claro para el trigo que está navegando, ¿no?, en este mar de cosas y todo esto, ¿no?, con la parte internacional, si uno quiere agregar. Tal cual. Gran repaso, gran repaso. Y bueno, y mucho de esto también con repercusiones acá en el plano local, más allá de Ujú. los fundamentos propios de Argentina y de la lógica propia que tienen nuestros mercados. Todo esto que comentás, Nehuen, bueno, también en algún punto se vio reflejado en la semana, con una semana que arrancó y que tuvo cierto repunte en las cotizaciones para los tres productos, pero bueno, sobre todo creo que donde más se vio fue en soja, producto de Ajá. esta tracción que tuvieron los precios a nivel internacional y que en alguna medida también lo vimos reflejado en el plano local. Así que bueno, nada, una semana que podríamos decir positiva también para las cotizaciones locales, donde tuvimos un trigo, por ejemplo, ¿no? Como para poner en perspectiva, tenemos un trigo diciembre que se vuelve a ubicar en torno a los 207, 208, llegó a los 209, un trigo enero que está en torno a los 210. Y bueno, esto también nos permite, ¿no?, de nuevo entusiasmarnos un poco, pensar en estas oportunidades que nos está dando el mercado, producto de toda esta coyuntura que repasaste. Y que bueno, que tampoco estamos frente a factores demasiado, o mejor dicho, pensando también en los factores estructurales que también comentaste, y que quizás uno puede pensar que, bueno, esta recuperación reciente por el momento podría entenderse como algo quizás más coyuntural. Así que, nada, tenerlo en cuenta al momento, bueno, de armar las estrategias comerciales o al momento de pensar en qué hacer con la producción o si empezar a cubrir o no. Y bueno, empezar a ver que, bueno, algunas oportunidades el mercado a veces nos da y bueno, creo que este es uno de esos momentos, sobre todo, por ejemplo, cuando uno mira ese trigo enero 210 aproximadamente, o la posibilidad de armar alguna condición donde uno mejore un precio lanzando algún call o armar algo similar. Creo que estamos en un momento que tomó, se volvió a poner algo interesante, así que bueno, nada, para tenerlo en cuenta. Y por otra parte, si te parece, vamos a repasar muy brevemente cómo cerraba esta mini semana en materia de avance de labores, de producción, y bueno, y cómo viene toda la cuestión productiva acá en Argentina, Ujú. donde, bueno, tenemos un trigo que volvió a marcar otro avance en lo que tiene que ver con la siembra, llegando según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires al 87, casi cerca de no llega al 90% la superficie sembrada de esta superficie de 6,5 millones de hectáreas. Sí, es una buena campaña en términos de superficie. Bueno, hay que ver cómo sigue o no acompañando el clima. Seguramente vamos a poder pensar una campaña de buenos rindes si todo sigue evolucionando como lo venimos viendo. En soja ya sea prácticamente por finalizada, casi por finalizada la cosecha, quedan algunos lotes puntuales y algunas pequeñas zonas sin recolectar, pero ya estaría prácticamente todo recolectado. Una campaña que estaría aportando cerca de 50 millones de toneladas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí va a rondar, por ahí habría rondado ese número final. Y bueno, una campaña donde también tenemos zonas que fueron muy destacadas, ¿no?, en materia de los rindes que se alcanzaron, incluso bueno, con máximos puntuales que rompieron todos los récords, ¿no?, en algunos lugares. Sí, sí. Y en maíz, como para ir cerrando, en maíz, bueno, todo lo que es cosecha de grano con destino comercial habría alcanzado cerca del 56%, mostrando alguna demora respecto a lo que fue la campaña pasada y también un poco el promedio, sobre todo en este último tiempo, porque, bueno, porque como todos sabemos, producto de las lluvias, la humedad que hay en los granos y la falta de piso en algunas zonas, se complica un poco retomar esas tareas o lanzar con toda esa trilla de segunda que tanto estamos esperando.
Y bueno, si bien se pudo avanzar algo en la semana, la verdad es que no fue demasiado significativo y se siguen manteniendo algunas demoras. Cuando hacemos el doble clic en maíz, tendríamos cerca de 37 millones de toneladas ya cosechadas en una campaña donde estamos hablando de que, bueno, por lo menos faltarían cerca de 30 millones más, 31, Sí, como base. 32 aproximadamente. Sí. Sí, como base, sin dudas, Ari. Y en ese sentido estamos hablando de una muy buena campaña que realmente nos sorprendió, ¿no? Arrancamos con una soja por debajo de las 50 millones de toneladas en estimaciones, alcanzando tal vez los 47 y medio, 48 millones de toneladas, según la fuente que se releve. Y un maíz que también empezó como de menos a más, llegó a las 57 millones de toneladas. De esas 57 millones de toneladas, hoy estamos en 64 millones de toneladas según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Según el Ministerio casi 70, así que bastante favorable en ese sentido. Y para sumar, Ari, Tal cual, realmente en todo esto que mencionás, algo que me pareció muy interesante, como para sumar a las estrategias comerciales que hay que tener encima de la mesa y pensar, un informe bastante interesante, ¿no?, de la Bolsa de Comercio de Rosario, que muestra la relación de hectáreas de soja en relación justamente con la cantidad de hectáreas que va a haber en maíz y trigo, y parece ser que esa relación no va a cambiar tanto para el año que viene. ¿Cuál es lo jugoso, lo atractivo de ver esto? Es que, cuidado, porque venimos de una muy buena campaña de trigo, vamos seguramente, si el clima acompaña y si todo sale bien, a una campaña buena de trigo, tal vez lejos, ¿no?, de lo que fue la campaña histórica del año pasado, pero que de todas maneras, tal vez 20, 21, 22 millones de toneladas de trigo, no sería tan loco pensarlo. Una campaña en maíz con 64 millones de toneladas, una campaña en soja con 50 millones de toneladas, que fue muy buena. Entonces, cuidado que si no hay grandes divergencias en lo que va a ser las intenciones de siembra para el año que viene, no debería extrañarnos tener más o menos números similares en esa distribución, ¿no? Más maíz, un poquito menos de soja en términos relativos y un trigo ahí acompañando con otras 20 millones de toneladas en ese sentido. Tal cual. Bueno, Nehuen, ¿te parece que demos paso a nuestra colega? Muy bien, la recibimos a ella, Sofía Rampelo, con la columna macrofinanciera de esta semana. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar a hablar de un poco de la macro financiera con esta columna, para mencionar qué estuvo pasando en los mercados esta semana. Si tuviera que elegir un protagonista, esta vez no sería solamente el dólar. Creo que la gran noticia fue la presentación del programa financiero para 2026 y 2027 y la confirmación de que el Banco Central logró renovar la totalidad de los repo con bancos internacionales por otros 2 años. Esto es muy importante porque despeja uno de los principales interrogantes que tenía el mercado, que era un poco cómo iba a afrontar el gobierno los grandes vencimientos de deuda en dólares de los próximos años. La renovación de los repo por estos 6.000 millones de dólares hasta septiembre de 2028 mejora el perfil de vencimientos del Banco Central y también llevó a las reservas netas a su nivel más alto desde el inicio de la gestión de nuestro presidente actual, Javier Milei. A todo esto se le sumó otro dato relevante, y es que esta semana comenzaron a concretarse los préstamos internacionales anunciados semanas atrás, con financiamiento garantizado por el Banco Mundial y también el BID. De hecho, las reservas brutas dieron un fuerte salto y todo indica que esos fondos ya comenzaron a ingresar, dejando prácticamente cubierto el pago tanto de los bonares como de los globales que vencen esta semana. Mientras tanto, el frente cambiario continúa siendo una variable para seguir de cerca. El tipo de cambio oficial volvió a marcar nuevos máximos nominales y el Banco Central continuó interviniendo activamente en el mercado de bonos dólar linked para moderar esa presión. Y el Tesoro incluso volvió a transferir nuevas LELINK al Banco Central para sostener esta estrategia, mientras que las compras de divisas en el mercado oficial, como ya les veníamos adelantando un poco la semana pasada, siguen siendo bastante menores a las observadas durante los primeros meses del año. Es decir, el gobierno logró fortalecer su frente financiero, pero el mercado cambiario continúa demandando cierta atención. Para traer algunas señales positivas en materia de inflación, hubo buenas noticias. La inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se publicó el día de hoy, se ubicó en torno al 1,8% para el mes de junio, perforando por primera vez en 9 meses la barrera del 2%. El último dato por debajo de ese valor incluso había sido en agosto de 2025. Y además,
alimentos mostraron una marcada desaceleración y la inflación acumulada en el semestre alcanzó el 16%. En la misma línea, el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que se publicó este lunes, mantuvo la proyección de 2% para la inflación de junio, incluso una décima por debajo de la estimación del mes anterior. Además, hacia adelante, el consenso del mercado sigue siendo bastante descendente, con registros que podrían ubicarse entre 1,7 y 1,8 mensual hacia el último tramo del año. Ahora creo que está bastante claro y todos prestamos atención al dato que se va a publicar por el INDEC, referido al IPC, el próximo 14 de julio. Y para hablar un poco de los activos financieros, hubo una buena respuesta, en líneas generales bastante favorable, los bonos soberanos mantuvieron su buen desempeño y el riesgo país continúa descendiendo y acercándose a los 400 puntos básicos, estamos hablando de niveles más bajos de los últimos años. Acciones mostraron una semana un poco más volátil, después de un buen comienzo, el Merval corrigió parte de esa suba en la última rueda. Y bueno, para cerrar, y si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría que el gobierno logró fortalecer su posición financiera con la renovación de los repo, el nuevo programa de financiamiento y además el ingreso de créditos de organismos internacionales. Al mismo tiempo, el dólar sigue siendo una variable a monitorear, la inflación continúa mostrando señales de desaceleración y sin dudas estas van a ser variables que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas. Impecable, Sofi. Bueno, muchas gracias por este gran resumen que, bueno, por lo visto, ¿no? Semana corta en Argentina, pero que de todas maneras no dejó intensidad, así que tuvimos acá a nuestra colega para no dejar cabos sueltos y dejar todo bien dentro de un esquema, ¿no? Y bastante completo. Y también, ¿no? Vamos a tener un USDA el día viernes, así que bueno, Ari, ¿nos querés comentar un poco qué tenemos por delante, qué esperar? No, sí, la verdad que estamos en fin de semana largo en Argentina, para muchos, a algunos otros les tocará trabajar el jueves, pero bueno, mercados locales cerrados, pero Chicago sigue funcionando y sigue funcionando con un USDA de por medio, un reporte mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que nos vuelve a traer estimaciones de oferta y demanda mundial, como nos tiene acostumbrado todos los meses. Y bueno, no se esperan grandes sorpresas. Va a ser un reporte, obviamente, ¿no? Para seguir muy de cerca. Hay que ver con todos estos movimientos que estuvimos viendo en el último mes, si efectivamente algo termina teniendo algún impacto fuera de lo previsto o no. Pero bueno, en términos generales se mantendría, por lo menos según lo que se está esperando, el panorama en materia de stocks finales para Estados Unidos. Muy buena campaña proyectada, obviamente, bueno, para Brasil, para Argentina, en todo lo que es soja. Para la campaña 26-27, donde ya también empezamos a tener números, porque bueno, recordamos que ya el USDA empieza a traer datos para la campaña en curso, pero también ya tiene puesto un ojo en la nueva campaña, sobre todo, bueno, porque en Estados Unidos ya es prácticamente un hecho, ¿no? Estamos en las puertas de lo que va a ser la cosecha del nuevo ciclo. Y bueno, también mirando la nueva campaña, un volumen de producción aproximadamente 121 millones de toneladas de soja, hay como una pequeña revisión al alza, se espera, con algún impacto también en stock finales, en una nueva campaña que, como bueno, bien decías vos, Nehuen, anteriormente, se espera que siga siendo cargada, ¿no? En materia de stocks o de hojas de balance, o que no haya un cambio demasiado drástico. Y en maíz tampoco grandes cambios para este reporte de USDA, pero bueno, reafirmando esos escenarios. Producción, recordamos lo que se está viendo para la nueva campaña en Estados Unidos, más de 400 millones de toneladas, 405, no la locura de la última campaña, pero otra gran campaña de maíz para el país del norte, así que bueno, ojo y cuidado con el maíz. Y bueno, lo que tiene que ver con trigo, pocas variaciones en el escenario, tanto para Estados Unidos, la campaña, lo que va a ser, lo que fue la 25-26 y lo que va a ser la 26-27. Así que todos los ojos puestos este viernes en un nuevo reporte de USDA y la posibilidad de que, como sabemos, si los datos terminan resultando muy lejanos a las previsiones por el mercado, podemos llegar a ver algunas variaciones significativas de precios y si no, todo seguirá tal cual está viniendo. Interesante combinación en esto que marcás, Ari, ¿no? De la hoja de balance, de todo el reporte de USDA.
y en cierta medida, ¿no?, cómo se fueron dando los movimientos en precio a lo largo de la semana, más allá de todas las noticias externas, si hubo o no un acomodamiento ahí de posiciones por parte de los operadores y demás a lo largo de la semana. Así que bueno, Ari, un episodio creo yo distinto, un poco mostrando, ¿no?, lo que hacemos acá dentro de la firma con nuestros comerciales y demás, pero bueno, esperemos que le haya sido de utilidad a todos nuestros oyentes. Tal cual. Bueno, se fue otro episodio de Agromercados. Gracias a todos por acompañarnos y nos estamos encontrando en una próxima edición la próxima semana. Saludos. Hasta luego. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.